Médicos Unidos Venezuela se crea en el año 2014 por una iniciativa de un colega larense, el doctor José Lizardi, en momentos críticos del sector salud. Posteriormente, en el 2017, se realiza nuestra asamblea constitutiva en la ciudad de Barquisimeto, siendo registrada formalmente en el 2018 como ONG. Desde su inicio, nuestra bandera fue la protesta por el deterioro del sistema de salud público, para incorporar luego la defensa de derechos humanos de pacientes y de trabajadores, así como la ayuda humanitaria. La elección de una nueva directiva en el 2018 sirvió para organizarnos con una dirección ejecutiva, capítulos nacionales y delegaciones internacionales. Se crea así una dirección nacional con 7 direcciones: dirección de capítulos, de derechos humanos, de relaciones interinstitucionales, gremios, comunicación e información, docencia y proyectos. De esa manera se organizaron 23 capítulos nacionales y 10 delegaciones internacionales, todas activas. En este transitar formalizamos alianzas estratégicas con otras ONG, entre las que se cuentan Acción Solidaria, Codevida, Civilis, Asobilud, Senosalud y Convite, entre otras. La emergencia humanitaria compleja nos condujo a involucrarnos en cooperar activamente en la distribución y auditoría de toneladas de las ayudas al sector salud, inicialmente en alianza con BAMA, Rotary Club Internacional, Meditron, Zoom y otras. Nos faltaba visibilización y nos propusimos impulsar nuestras propias redes sociales, logrando posicionarnos como influencer en Twitter e Instagram y ser referencia nacional e internacional de información en salud. Desde 2019 iniciamos la elaboración de proyectos propios para concursar en convocatorias de agencias internacionales. Por no cumplir con las exigencias de baremo de 3 años de fundación, experiencia ni cuenta en el exterior, no podíamos competir en igualdad de condiciones con otras organizaciones. En el 2021 hubo escasa convocatoria y se trabajó arduamente en ayuda humanitaria para la protección del personal, cooperando con otras ONG. Ahora, en el 2022, retomamos la formulación de proyectos una vez superados los requisitos de baremo para el concurso de OCHA OMS del presente año. En unas jornadas intensas de trabajo se logró concretar 7 proyectos nacionales y un proyecto regional presentado recientemente. Andrés Barreto, director de proyectos. Buenas noches, doctora Virginia Silva. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, apreciados colegas y todos los presentes. Soy la doctora Virginia Silva, al frente de la Dirección de Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Puerto Cabello. En nombre de toda la Junta Directiva, agradecemos su asistencia y le damos la más cordial bienvenida a la última charla en el marco de la celebración del Día del Médico que extendimos a todo el mes de marzo. Saludos a todos los expositores que nos acompañaron durante este ciclo de charla que denominamos Médicos Notables. Nuestros médicos hablan de historia. Al doctor Carlos Cruz, quien nos conversó sobre el doctor José María Vargas, de la medicina al civilismo. Al doctor Alberto Sosa Olavarría, quien habló sobre el médico porteño, doctor Paulino Ignacio Balbuena. Al doctor Roberto Guinán, quien nos expuso sobre el doctor José de Jesús Arocha, médico del estado Carabobo. Y a los médicos, doctora Miriam Marcano y doctor Carlos Roja Malpica, sobre la disertación del impacto de la COVID-19 en la psique del personal médico. Hoy tendremos la ponencia sobre el doctor José Gregorio Hernández,
en su faceta como médico y profesor universitario, con los conferencistas doctor Pedro Escalona y el doctor Daniel Sánchez Silva. Como moderador, al doctor José Gregorio Verde, médico nacido en este pedacito de cielo, Puerto Cabello, internista, intensivista, presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, capítulo Carabobo, y está al frente de la Dirección Científica, Formación y Capacitación de Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Puerto Cabello. Especial agradecimiento al abogado Benjamín Cordero, quien nos ha ayudado y guiado en el manejo técnico de todo el ciclo de charla con gran responsabilidad y profesionalismo. Agradecemos al doctor José Alfredo Sabatino Pisolanto y Abogados Marítimos por facilitarnos la plataforma de Zoom de su empresa y apoyo técnico y logístico. Agradecemos al doctor Jaime Lorenzo, director nacional de Médicos Unidos de Venezuela, quien nos ha apoyado en todas las actividades realizadas durante este mes de marzo. Y por último, a todo el público general que ha atendido la invitación y que nos nutre con su participación e interacción. Gracias y los dejo con el doctor José Gregorio Verde. Muy buenas noches. Para Médicos Unidos de Puerto Cabello, Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Puerto Cabello, el capítulo Carabobo de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y la Academia Carabobo de la Historia, capítulo Carabobo. Es un placer contar con dos expositores de lujo para el día de hoy. Ya estamos culminando el mes de marzo, el mes vargasiano, como lo ha bautizado el doctor Alberto Soso Lavarría. Y hoy contamos con dos expositores de elevados quilates. Tenemos al doctor Sánchez Silva y el doctor Pedro Escalona. Vamos a comenzar hablando del doctor José Gregorio Hernández, el médico, y posteriormente el doctor Sánchez Silva disertará sobre el doctor José Gregorio Hernández en su faceta como profesor universitario. Vamos a comenzar con el doctor Pedro Escalona. El doctor médico cirujano, egresado de la Universidad de Carabobo, posgrado de medicina interna de la sociedad, tiene posgrado de infectología en la Universidad de Harvard en Boston, los Estados Unidos. Es miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Infectología, profesor titular de pre y posgrado jubilado de la Universidad de Carabobo, miembro de la Comisión del Estado Carabobo para la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, profesor y miembro de la Comisión Coordinadora de Posgrado de Medicina Interna del Hospital Universitario Ángel Arralde, y mi maestro. El doctor Pedro Escalona va a disertar sobre el doctor José Gregorio Hernández en su faceta como médico. Doctor Pedro Escalona, los micrófonos suyos. Buenas noches. En primer lugar, el agradecimiento al Médicos Unidos de Venezuela por la gentil invitación para esta conferencia. Igualmente a la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, representada por el doctor José Gregorio Verde, al doctor Carlos Cruz, presidente de la Academia de la Historia, capítulo Carabobo, y al doctor Benjamín por habernos ayudado a nosotros particularmente en la parte tecnológica. Vamos a partir con pantalla.
Bueno, en primer lugar vamos a hablar del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Muchos médicos, lamentablemente, conocemos a José Gregorio Hernández en esta imagen y nos hemos quedado con la imagen y con el médico de los pobres. La idea de esta charla es hacer un reconocimiento de la labor del doctor José Gregorio Hernández como médico. No vamos a hablar de la parte religiosa de su vida. Pero deseamos que los médicos que no lo conocen sepan qué hizo él diferente a nosotros, cómo fue su vida como médico, qué hizo para graduarse. Y sus padres, que fueron Josefa Antonia Cisneros y Benigno Hernández Manzaneda, lo tuvieron a él en Ignotú, en el 26 de octubre del año 64. Allí se encarga una niñera de él, la señora Juana Viloria, la cual vivió más de 108 años. Y allí cerca, a veces iban a Betijoque, o traían los obispos o los padres a Ignotú, y lograron hacerle bautismo, confirmación y primera comunión. Los hermanos, tuvo 6 hermanos, ¿verdad? Fueron 7, porque la mayor falleció a los 5 meses de nacida, por eso es que el nombre se repite. Entonces José Gregorio pasó a ser el mayor de todos sus hermanos. La fecha que tiene Josefa Antonia allí, me refiero, es que en esa fecha, a los 2 días, falleció su madre, probablemente de una sepsis puerperal. Y José Gregorio tenía 8 años de edad. Esta es la casa donde José Gregorio hizo su infancia. Su padre, 2 años más tarde, se casa por segundas nupcias con la señora María Ercilia Escalona y tiene 6 hermanos más, de manera que José Gregorio tuvo 11 hermanos, de los cuales estuvo pendiente durante toda su vida. Su infancia fue normal. Un niño ágil, generoso, pensador, sumiso, obediente. Nada diferente a lo que es un niño en una población como era Ignotú. Y en su hogar, su mamá lo enseñó a leer y a rezar. Eso sí, José Gregorio rezaba todos los días con su madre e incluyendo el rosario. Su tía se encargó de la enseñanza tutelar, que antes que tuvieran escuela en ese pueblo. El maestro que llegó allí, que es un marinero maravino, jubilado, que se llamó el señor Pedro Celestino Sánchez, es muy importante en la vida de José Gregorio, porque él fue su maestro desde los 9 años hasta los 13 años. Cuando él llega a los 13 años, él habla con el papá de José Gregorio y le dice, mire, ya a su hijo no se le puede enseñar más nada aquí, todo lo sabe, pero sí reconozco que el nivel de inteligencia es superior a los del grupo. Entonces yo le recomiendo que se vaya a Caracas, porque era el único sitio donde había bachillerato en esa época cercana. Entonces se reúne luego el padre José Gregorio con José Gregorio, y José Gregorio le dice, yo me voy para Caracas, yo acepto irme, pero voy a estudiar Derecho. Y el padre le dice, usted se va para Caracas, pero usted no debe estudiar Derecho, usted debe estudiar Medicina, para que venga a ayudar a toda la gente aquí en este pueblo a curarlo. Y acuérdese de que yo preparo en mi bodega, que tenía un negocio, algunas bebidas medicamentosas, y la gente dice que yo tengo algunos aciertos. Entonces me gustaría que usted regresara a respaldar toda esa labor. Cuando José Gregorio llega a Caracas, a los 13 años de edad, solo, fue acompañado de 2 generales diputados, amigos del papá, ingresa al Colegio Villegas. El Colegio Villegas está ubicado de Veroe a Santa Capilla y era dirigido por el doctor Guillermo Tell Villegas, un señor valenciano, un abogado nacido en Valencia, que por cierto fue encargado de la presidencia de la República en 3 oportunidades, en forma provisional. ¿Cómo fue José Gregorio en bachillerato? Bueno, fíjense, ahí está. Hizo primer premio en sintaxis y ortografía,
en gramática castellana y latina, en francés, historia universal, aritmética y griego. Y aquí se le dio una curiosidad de él en el liceo, que estando estudiando su cuarto y su quinto año de bachillerato, él le entregaron la cátedra o la materia de gramática castellana. Él era profesor de alumno y a la vez era alumno, por lo destacado que era José Gregorio. Él estuvo interno del primero al tercer año. El cuarto y quinto año tuvo que mudarse a una pensión. Aquí es una foto pues, de José Gregorio cuando llega a Caracas. Allí lo vemos de corbatín, con un pelo ondulado y algo característico de la gente de la provincia, que lo que llamamos era la carrera del cabello por el medio, que era diferente en otros estados. Se hizo bachiller el 16 de mayo del 82, se presentaba la tesis en la Universidad Central de Venezuela. Él hizo la teoría del condensador eléctrico y las máquinas de vapor y se graduó de bachiller. En esa época de bachillerato hizo lo mismo que hacemos todos en el bachillerato. Bailamos, porque le encantaba bailar. Aprendió a tocar piano y violín y recibió algunas clases de canto con el profesor Antón. Iba todos los domingos a las retretas a oír la música. Y este nombre que yo traigo aquí, María Gutiérrez Aspurba, fue una joven que él conoce en una visita que hicieron a una casa junto con el doctor Guillermo Tell Villegas y lo impactó. Y uno sabe de esto porque él lo hizo constar en unos escritos. Bueno, aquí sucedió algo extraño, no extraño, sino del destino de las personas. María Gutiérrez Aspurba no le correspondió nunca a José Gregorio. Incluso ella después se casa, pero José Gregorio fue profesor de su hijo en el segundo año de medicina. Y aquí se graduó José Gregorio bachiller, aquí lo vemos con un peinado diferente, se quitó el corbatín, la carrera del cabello la hizo de lado, como se decía la gente en Caracas, e ingresa a la universidad. ¿Qué hizo él en la universidad cuando estudia medicina? Bueno, fíjense ustedes allí. El primer año en anatomía e higiene, primer premio. El segundo año en anatomía y fisiología, primer premio. En el tercer año, patología general interna sobresaliente. Medicina operatoria, segundo premio. Cirugía 1, sobresaliente. En cuarto año, primer premio en patología interna. Cirugía 2, sobresaliente. Obstetricia sobresaliente. En el quinto año medicina, primer premio en química orgánica. En terapéutica y arte médica, sobresaliente. En sexto año, medicina legal y toxicología fue sobresaliente. Y tomó 2 materias opcionales, alemán e inglés. José Gregorio tenía mucha facilidad para el idioma. Cuando él se graduó de médico, él sabía hablar inglés, alemán, francés, italiano, y entendía el griego y el latín. Fíjense ustedes la capacidad que tenía de eso. El título que él obtiene es muy importante porque él fue considerado el alumno número 1 de la cohorte de la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Medicina, con todos esos premios obtenidos. Y obtiene el título de bachiller en ciencias médicas en el año 88 con la tesis, la doctrina del ENEC y la escuela de Virchow sobre la unidad del tubérculo. Recuerden que Virchow quería, la tuberculosis era una dualidad, una cosa era neumonía gaseosa y otra la enfermedad. Incluso iba contra Koch, que el bacilo no era como se transmitía. En cambio, el ENEC era unicista, que era todo, era una unidad del tubérculo. Y esas fueron las conclusiones que tuvo José Gregorio en su tesis. Por cierto, la ENEC se murió de tuberculosis. A los 10 días, él escribe al rectorado solicitando su doctorado en ciencias médicas. El 29 de junio presenta el examen. Es algo muy curioso. El examen se extraía unos papelitos. 5 profesores de jurado, había un secretario del jurado, y a él le tocaron estos temas. Locura simulada versus la real, lavado de estómago utilidad y cálculo vesical alternativas terapéuticas. Bueno, al principio del examen, el salón estaba lleno. Amigos, profesores,
porque estaba presentando examen el alumno número 1 de la Universidad Central de Venezuela. El examen al principio, algunos profesores le preguntaron, pero después prácticamente él se convirtió en un orador y escribió, y todos los exámenes lo hizo sin ninguna pregunta más. Cuando termina el examen, generalmente el jurado pedía que desocuparan el salón o el auditorio que iban a deliberar. Con José Gregorio sucedió algo extraño. El secretario del jurado vio hacia los lados, vio la visión de todos los profesores que estaban allí, incluso el rector estaba presente, y el Víctor González se llama el profesor. El secretario se levantó y dijo: José Gregorio Hernández, doctor en medicina, sobresaliente por unanimidad. Y entonces allí la gente aplaudió, lo abrazó, y el rector de la universidad que estaba allí le dijo: doctor José Gregorio Hernández, Venezuela espera mucho de usted. Él estuvo solo, sin familia, todo el bachillerato. Estuvo solo, sin familia, toda la universidad. Se le acercó al finalizar ese momento un amigo que era su amigo del alma, que se llamaba así, Santos Aníbal Dominich. Santos Aníbal Dominich era el hijo de Aníbal Dominich, el rector de la Universidad Central de Venezuela en ese momento. Lo llama, lo abraza y le dice: te tenemos una sorpresa, José Gregorio, en mi casa. Lo llevaron a la casa y tenían un brindis, una fiesta, y estuvieron bailando hasta horas de la madrugada. Bueno, celebró allí y él regresa a su pueblo a ejercer su medicatura rural, a pesar de que lo querían conquistar y dejar en Caracas. Esta foto no es José Gregorio, nos las han vendido en algunas charlas y en algunos temarios como que si fuera el José Gregorio, que es una exclusiva. No, el origen de esta foto es el actor Américo Montero, y él fue realizada en el año 1967, cuando hicieron una película que se llamó El Siervo de Dios. Pero de todas maneras significa que José Gregorio tuvo que ir en mula y en caballo en algunos sitios cerca de su pueblo a ver pacientes. Y a él le pasó lo que nos pasó a todos en el medio rural. ¿Qué nos pasó? Tuvimos éxito y tuvimos frustración. Sus éxitos consistían en el éxito, en la mejoría de sus pacientes. Y él escribía casi a diario una carta a su amigo Santos Aníbal Dominich. Y le dije: el problema que tengo en el pueblo, dijo, es la ignorancia que me he encontrado. La gente todavía cree en la gallina negra, en la vaca negra, en la luna llena, en el cuarto menguante. Y contra todo eso yo tengo que luchar. Y ustedes saben, decía él en la carta, que mi medicina no es una medicina sobrenatural. Yo estoy en contra de la medicina sobrenatural. Mi medicina es científica. Me preparé para la ciencia. Bueno, y comentaba los casos de tratamiento de tuberculosis, disentería, intoxicaciones, y todo mejoraba. Y tuvo algunos que fallecían. Frustraciones muchas, pero la principal frustración de él fue que cuando él llega a hacer su medicatura rural, se sienta con su padre y le dice: yo vengo a hacer la medicina, pero voy a montar una consulta privada porque necesito dinero para irme a hacer un posgrado. Y a él le encantaba la ciudad de Valera, y él fue hasta Valera y dijo: este es mi sitio. Pero tuvo un problema allí con dos colegas políticos y dueños allí del área de Valera, y le dijeron: mira, no nos convienes aquí, no nos interesa, no te pongas aquí porque no eres el más adecuado. Y después siguió a caballo y atravesó la cordillera andina y llegó hasta Colón, San Cristóbal, y fue, vamos a llamarlo así, persona no grata, en la forma de que lo recibieron los colegas. Entonces él se vino frustrado porque él pensaba que lo iban a recibir y le iban a abrir en la puerta, y todos se la cerraron. Cuando él regresa a Isnotú, aproximadamente mes y medio más tarde, un amigo le dice: mira, las autoridades políticas del pueblo tienen una denuncia tuya que te acusan de godo. Estaban dominando los liberales en ese momento. Y van a hacer dos medidas contra ti. O te van a expulsar del pueblo o te van a poner preso. Todo eso lo traducía y él lo escribía rápidamente a Caracas.
Y le decía al doctor, a su amigo Santos, Aníbal, le explicó y le dijo, dile a tu padre que me consiga un puesto en Oriente, porque ya aquí no aguanto más. Y se regresa a Caracas. Al regresar a Caracas era un poco fuerte porque tenía que ir de Isnotú a Maracaibo. Maracaibo, Curazao. Curazao, Puerto Cabello, La Guaira. Eso duraba más o menos como 8 días navegando. Llega a Caracas decepcionado y se consigue que el presidente de la República en Caracas decreta la creación del Hospital Vargas. Van a decretar la creación de nuevas cátedras. Necesitaban un doctor de medicina que se preparara y se consigue al doctor Calixto González, que por cierto, una foto de él nos la mostró el doctor Sosa Lavarría en su magnífica conferencia. El doctor Calixto González era el médico de cabecera del presidente de la República y había sido el profesor y admirador de José Gregorio Hernández. Y él le dijo al presidente de la República, tenemos el candidato, ya conseguí el individuo que va a ir de Cado para París a hacer esto. Y José Gregorio fue el escogido para irse a París. Se fue a París con una beca, le dieron 3 meses de adelanto de esa beca, le dieron 3.000 bolívares para que ya existía la moneda del bolívar para gastos de instalación y va a París. En París va a estudiar con el doctor Matías Duval, donde hace histología y embriología, lo enseñan a manejar el microscopio, ver las células, hacer algunas coloraciones, los estudios embriológicos. Con el doctor Charles Richet hace la fisiología experimental, estudia líquido gástrico, contractura del músculo liso, contractura del músculo cardíaco y mucha fisiopatología. Y recuerden que 13 años más tarde, Charles Richet fue premio Nobel de Medicina. Y concluye con Isidoro Strauss, que era uno de los alumnos preferidos de Louis Pasteur. Y allí hace la patología experimental y comparada y lo hace prácticamente microbiólogo, el doctor Isidoro Strauss. Cuando él termina los estudios, este doctor Isidoro Strauss lo llama y le dice, en nombre de la Facultad de Medicina de París, te vamos a colocar esta medalla por haber sido el alumno más destacado en esta experiencia. Y allí pasó a Berlín a hacer anatomía patológica. Y por último, para hacer ese posgrado, va a España y se reúne con el doctor Ramón y Cajal en clínica médica. Recuerda que Ramón y Cajal también fue otro premio Nobel de medicina, de manera que él estaba sumamente preparado. Cuando regresa, pues decretan la creación de esas cátedras que están allí, que no vamos a hablar de ellas, que va a hablar el doctor Sánchez en la parte docente. Nosotros seguimos desarrollando la parte de él como médico. Estando en París y termina su curso, él le solicita al gobierno de Venezuela que le envíe dinero, que él quiere comprar todo el laboratorio experimental y llevarlo a Caracas. Y él se trae todo el equipo. Recuerden, hay 2 cosas curiosas. Una, él no fue el primero que trajo microscopio a Venezuela, pero fue el primero que trajo el microscopio de marca alemán Zeus, que por cierto eso fue lo que nosotros usábamos en la facultad, con sus diferentes ópticas. Y se trajo un tensiómetro que tomaba la tensión sistólica y diastólica. Cuando él se fue, se usaba el tensiómetro de Pachón, que únicamente tomaba la tensión sistólica. Aprendió a manejar el aparato y lo trajo también para enseñarnos aquí. De manera que cuando él llega aquí, ya hemos visto que la medicina en Venezuela tuvo 3 etapas. Lorenzo Campín y Ballester, ya la reforma y la vida de José María Vargas, y prácticamente la transformación científica nuestra la hace José Gregorio Hernández. Muchos colegas decían, los únicos diagnósticos científicos que se están haciendo ahora es después de la llegada del doctor José Gregorio Hernández. ¿Cómo era el día de él como médico? Igual que todos, a ver si había algo excepcional. Él todas sus mañanas se iba a la iglesia La Candelaria. Rezaba, oraba, hacía el ángelus en la mañana y al mediodía y comulgaba, porque esa es su vida religiosa. Se iba a hacer visita domiciliaria y veía a los pacientes a domicilio.
regresaba a su casa. La casa quedaba en La Pastora, en la esquina de San Andrés y Desbarrancado, en la casa número 5. Esa casa fue rescatada y ahora es un museo con atención dirigida en la casa de José Gregorio Hernández. Llegaba y se sentaba a ver sus pacientes, que fueron muchos. Tanto es así que se llegaron a recolectar ahora con la beatificación aproximadamente 7.000 récipes de José Gregorio Hernández. No tenían su nombre, sino su firma, porque eran papeles de blanco. Él tenía la fila que a veces la gente salía a la acera de la gente que lo esperaba. Él no usaba ni maletín ni estetoscopio. Por ahí hay unas imágenes de él con un maletín y un estetoscopio que él nunca usó. Él llegaba y examinaba a su paciente, hacía su historia clínica y ocultaba con un pañito que ponía en la espalda o en el tórax anterior y ocultaba el paciente. Lo palpaba, lo percutía, lo examinaba y daba sus conclusiones y sus tratamientos. Aquí viene un punto importante. Él tenía en su casa lo que llamó el cepillo de los pobres. El cepillo de los pobres era que él cobraba su consulta privada. José Gregorio tenía una tarifa de 5 bolívares por paciente. En esa oportunidad, la gente trabajaba y ganaba 200 a 400 bolívares promedio. Y él cobraba lo mismo que cobraban todos los médicos, 5 bolívares. El cepillo de los pobres era que él le decía a la gente, el que me va a pagar, deja el dinero allí. Y el que no puede, pues en una forma muy discreta salía y no pasaba por el cepillo de los pobres. Iba gratis y lo veía con el mismo cariño. Y en algunas oportunidades autorizaba a ese paciente que no solo que no se llevara, que no dejara algo, sino que se podía tomar algún dinero de ahí y se lo llevara para comprar algunas cosas que necesitaba. Tenía una fórmula con su hermano que en el récipe él ponía una clave y enviaba la fórmula a la farmacia. La farmacia la atendía su hermano César. Y entonces allí en esa fórmula y la clave decía no le cobren al paciente. Y él periódicamente pagaba los gastos de la farmacia. Pero José Gregorio hizo medicina privada. Y muy buen clínico. Cuando se complicaban algunos pacientes de otros colegas, lo llamaban y le decían, vamos a llamar a Hernandito, le decían los colegas, para ver qué opina él de este paciente y qué pudiéramos hacer. Tanto es así que el hermano del general Gómez, cuando estuvo en Caracas, enfermo, el general Gómez llamó y, mira, ¿por qué no han llamado al doctor Hernández? El doctor Hernández fue con el emisario después que terminó su consulta, lo examinó, lo trató, se recuperó y a los días vino el emisario del general Gómez. ¿Que cuántos son sus honorarios? Entonces José Gregorio le dice 5 bolívares. Bueno, ¿cómo se te ocurre? No vas a cobrar más si este es el general Gómez que tiene todos los reales, etcétera. No, para mí todos los pacientes son iguales. Páguenme 5 bolívares. Entonces, ese era el tipo de elección que hacía José Gregorio Hernández. ¿Qué hizo como médico, además de su asistencia? En las tardes iba a dar clase y pasaba por el hospital. Tenía todo el día completo, José Gregorio. A las 8 de la noche cerraba su casa, no veía pacientes de noche y se dedicaba a estudiar y a rezar después de las 8 de la noche con una lámpara de queroseno. Como dato curioso, el doctor José Gregorio Hernández tenía teléfono en su consultorio. Por cierto, entre paréntesis, el número era 1720, para que lo recuerden. Y él adquirió ese teléfono por la importancia que él tenía. Le dieron la línea número 1 de la importancia que tenía él. Por eso es que era el número 1 al principio del número. Hizo cirugía, operó algunos pies ambos, hizo obstetricia, pero donde él más desarrolló fue en la clínica médica. Cuando hablamos de médico internista, yo creo que hacemos un error cuando ignoramos a José Gregorio. Publicó trabajos científicos, fue el miembro fundador de la academia, publicó obras literarias, publicó filosofía,
Fíjense nada más, esto es un ejemplo de las publicaciones que hizo José Gregorio Hernández. Los números, ustedes saben que esa es la bibliografía. En la Gaceta Médica de Caracas, que escribió sobre la reproducción de los microbios, las lecciones de bacteriología, esterilización, cultivos, cómo hacer una laminilla. Presentó este trabajo, el número de glóbulos rojos, lo llevó al primer Congreso Panamericano en Washington. Y allí él demostró con sus cifras, pues, que nosotros aquí en el trópico tenemos menos glóbulos rojos que los que viven en zonas templadas. Un promedio de 3.200.000 glóbulos rojos tenemos nosotros. En cambio, en otros países tienen 4 millones y 5 millones de glóbulos rojos. Él decía, el trópico es anemizado. Tenía sus teorías. Allí lo condecoraron como el primer laboratorio de bacteriología que se instaló en Latinoamérica, en ese congreso. Después publicó sobre el paludismo, la angina de pecho, y leer las lesiones anatomopatológicas de la pulmonía es una obra de arte. Ahí se ve por qué son los perpitantes, cómo es el soplo tubárico, por qué es la matidez, con correlación anatomopatológica. Hizo la nefritis en la fiebre amarilla, que no era otra cosa que la insuficiencia renal aguda, pero la histopatología de los riñones es descrita ahí en forma de maravilla. Y un trabajo que no llegó a terminar era unas nuevas terapéuticas de tuberculosis por el aceite de chalmogra. Tomó 6 pacientes, los publicó, pero no los pudo terminar por razones. En el año 1917, José Gregorio Hernández va a la Universidad de Columbia a otras pasantías. Y de ahí pasó nuevamente a España a estudiar clínica médica. Eso fue en el año 1917. Él tuvo 2 enfermedades. Cuando estudiaba tercer año de medicina, fiebre tifoidea. El médico de él fue otro valenciano, José Manuel de los Ríos, que la gente lo conoce como JM de los Ríos, que es el nombre del hospital. Fue su médico de cabecera. Y la otra enfermedad, bueno, cuando vino del San Pío latinoamericano, cuando hizo el segundo intento por entrar en la carrera religiosa, adquirió tuberculosis. Y esa tuberculosis se la trataron en Francia. Y de Francia le dijeron, váyase al trópico porque viene un invierno muy fuerte y lo va a perjudicar. Esto es para que vean que está la publicación allí en la Gaceta Médica. Y escribió 3 libros, Bacteriología, Embriología y Filosofía. 3 libros. Y escribió obras literarias, que era el doctor Nicanor Guardia, su médico de cabeza, su médico internista, su clínico, su profesor. Escribió sobre la verdadera enfermedad de Santa Teresa de Jesús. Él decía que la gente decía que era histérica, y él demostró, pues, en su teoría de que era el trastorno neurológico por un reumatismo articular. Visión de arte era una oda a la poesía, un vagón era la disciplina, los maitini era un artículo sobre las cartujas. Y así hizo su medicina el doctor José Gregorio. Este es el sillón de él, el número 28. Y la conclusión es lo que le dijo Luis Racetti en el acto de inhumación. Él creía que la medicina era un sacerdocio y hizo el sacerdocio del dolor humano. Siempre tuvo una sonrisa para la envidia, que siempre existió, y una caritativa tolerancia para el error ajeno. Nunca, nunca el doctor José Gregorio Hernández criticó algún error médico. Se hizo amar precisamente por los médicos. Es el santo de la modernidad porque fue un médico de gran formación científica, como lo vimos, todos los países que recorrió. Y su imagen se relaciona e integra en un solo sistema de creencias lo que era la medicina, la enfermedad, la salud, la muerte y la fe. El doctor Vasconcelos dijo en 1960, José Gregorio Hernández es el médico de todos los santos y es el más santo de todos los médicos. De manera que esta foto que traigo aquí es de una clínica del norte de aquí de Valencia. La imagen que predomina en esa clínica es la de José Gregorio Hernández. Nosotros los médicos tenemos a veces como una penita allí interna cuando los pacientes nos dicen, se curó gracias al doctor José Gregorio Hernández. Pero cuando las cosas se complican, parece que José Gregorio Hernández se nos fue. Y entonces la responsabilidad es toda de uno.
Eso debemos tratar de superarlo, porque la creencia y la fe de la gente, nosotros tenemos una misión de respetar. Pero cuando los pacientes y la familia de los pacientes le dicen a ustedes, ahí viene mi José Gregorio Hernández, o ahí viene mi José Gregorio Hernández de la familia, sabiendo todo cómo ha sido ese estudio de él, nos debemos de sentir orgullosos que nos comparen con el doctor José Gregorio Hernández. Gracias. A ver. Para salir. Aló. Ok, ya me dieron audio. Brillante conferencia, doctor Escalona. En verdad nos sentimos orgullosos de contar con usted en nuestro capítulo de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Y bueno, seguimos con la conferencia en aras del tiempo y ahora le toca, al final vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas para seguir. Vamos ahora con el doctor José Daniel Sánchez Silva. El doctor Sánchez Silva es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, Escuela RCET en 1987, especialista en anestesiología en el Hospital Miguel Pérez Carreño en 1992, especialista en medicina crítica del Centro Médico Caracas en 1994, especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad Católica Andrés Bello del 2006, ex jefe del servicio de anestesiología del Hospital Vargas de Caracas, profesor agregado de la Cátedra de Historia de la Medicina de la Escuela Vargas de la UCB, jefe de la Cátedra de Historia de la Medicina de la Escuela Vargas, también de la Universidad Central de Venezuela, jefe del Departamento de Medicina Preventiva, individuo de número sillón 1 de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, presidente de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina desde el 2018, director del Centro de Simulación Clínica de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, presidente del capítulo de Educación Anestesia de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, invitado de cortesía en la Academia Nacional de Medicina, coordinador del capítulo de Educación de Médicos Unidos de Venezuela, actualmente jefe de la unidad de terapia intensiva de la Clínica Santiago de León en Caracas, ha dictado múltiples conferencias en el ámbito nacional como internacional sobre anestesiología, cuidados intensivos e historia de la medicina. Con ustedes, sin más preámbulo, el doctor Daniel José Sánchez Silva. Adelante, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación al capítulo Puerto Cabello y excelente conferencia, doctor Pedro, muy buena, excelente. Voy a compartir mi pantalla en este momento para comenzar mi conferencia. ¿Están viendo toda mi pantalla? Sí. Ok. Vamos a hablar entonces de el profesor José Gregorio Hernández. Vamos a hablar cosas muy breves sobre lo que habló ya el doctor Escalona, que ya profundizó mucho sobre la vida de él. Nació el el 26 de octubre de 1864, hijo de Benigno Hernández Manzanera y José Antonio Cisnero, que ya esto lo repasamos con el doctor Escalona. Esta es la casa natal del doctor José Hernández, allá mismo tú. Fue demolida y actualmente es el santuario de José Hernández, precisamente. Muy joven, después de la muerte de su madre, en el año 78, y con apenas 13 años, parte para Caracas a estudiar en el Colegio Villegas, que era regentado por Guillemortel Villegas, y ese colegio era de fuerte tendencia positivista. Recuerden que para aquella época el positivismo era la corriente que se estaba generando a nivel de la cultura, a nivel de la ciencia, del positivismo. Esta es la Caracas que conoció José Gregorio Hernández. Si pueden ver acá, apenitas aquí se ve la Catedral de Caracas, ¿okay? Pero sí, y eran puras callecitas de los techos rojos de nuestra Caracas. Esta Caracas, fíjense que esto fue ya mucho después, porque esto es el Teatro Guzmán Blanco, el Teatro Municipal, el Teatro Guzmán Blanco, pero aquí sí está, esto que está acá es la iglesia la iglesia de Santa Teresa, la Basílica de Santa Teresa, y miren todos los techos rojos de Caracas.
Sí, Guzmán Blanco había inaugurado el teatro justo antes, esto fue antes, cuando Oro llegó, este era el Teatro Guzmán Blanco, lo que es hoy en día el Teatro Municipal de Caracas. El Colegio Villegas era famoso por su orientación positivista. El local se encontraba entre las esquinas de Herodes a Santa Capilla, como ya lo dijo el doctor Escalona. Hernández vivió allí incluso cuando ingresó a la universidad. En el año 1882 obtuvo el título de bachiller en filosofía y se inscribió en ese mismo año para estudiar medicina y tenía apenas 17 años. Esta es la foto del bachiller José Hernández. En el año 1882 ingresa a la UCB para cursar estudios de ciencias médicas. Fue muy buen estudiante, obteniendo las mejores calificaciones y admirado y respetado por su profesor. Esto que está acá es la Universidad Central de Venezuela, reformada por Antonio Guzmán Blanco. Es la fachada que exhibe actualmente la Universidad Central de Venezuela, la fachada que le mandó a remodelar Guzmán Blanco en el año 1876. Ahí fue donde estuvo José Hernández. Esta misma Universidad Central está en la esquina de San Francisco, en lo que es hoy la Universidad, enfrente al Congreso Nacional. Aquí se graduó José Hernández de México. Esto es una foto de la universidad muy antigua, remasterizada, y esta estatua es la estatua de Guzmán Blanco, que quedaba enfrente de la universidad, le llamaban el saludante. Cuando cayó Guzmán Blanco, los estudiantes, todos los estudiantes de UCB rompieron esa estatua, hicieron pedazos. Actualmente, por supuesto, no existe la estatua. Esta es precisamente como ya les dije, aquí vemos la iglesia de Santa Teresa y aquí está la Universidad Central de Venezuela. En esa Caracas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la Caracas de los techos rojos, donde lo que se prevalecía, lo que se veía eran las iglesias o la universidad en este caso. Adolfo Ernst y Rafael Villavicencio. Ellos introdujeron el positivismo a Venezuela, tuvieron influencia en la universidad, sobre todo Rafael Villavicencio, que fue después rector de la universidad, y Adolfo Ernst, que venía de Alemania y terminó fundando el Museo de Ciencias Naturales aquí en Venezuela. Entonces eran los positivistas que influyeron no solo en José de Orio, en Racetti, en toda esa generación de médicos, en Pablo Costa Ortiz, esos médicos que se formaron a finales del siglo XIX. El 19 de julio de 1888, José Hernández se graduó de bachiller en ciencias médicas. Y 10 días después, el 29 de julio de 1888, obtuvo el grado de doctor en ciencias médicas. Como ya dijo el doctor Escalona, el rector de la universidad, que está acá, era el doctor Santos Dominici, que era, disculpa, Aníbal Dominici, que era abogado, José Gregorio, quien era el papá del mejor amigo José Gregorio, que era Santos Aníbal Dominici. Era médico. El papá de él era abogado y rector. Y Santos Aníbal Dominici fue después médico y también fue rector de la universidad, pero ya en el siglo XX. En el 88, después que se graduó de médico, regresa para trabajar en su pueblo natal, en Istotú. Y bueno, en aquellos parajes, de verdad que había muchísimo trabajo científico. Esta es la foto de Américo Montero. Tengo otra más de Américo Montero más adelante. Pero es que Américo Montero, en la época de los 60, hizo una serie que se llama José Hernández, fue muy famosa. Entonces, muchas fotos de la filmación las han confundido con las fotos originales de José Hernández. Entonces, él escribe a su amigo Santos Aníbal Dominici. Dice: enfermos todos se me han puesto buenos, aunque es tan difícil curar a la gente de aquí, porque hay que luchar con las preocupaciones que tienen arraigadas. Creen en los remedios que se hacen diciendo palabras misteriosas. En suma, la clínica es muy pobre. Todo el mundo padece de disentería y de asma, quedando uno que otro enfermo con tuberculosis o reumatismo. La botica es pésima. Y más a finales del siglo XIX, Ixmotú, Valera, esos pueblos de Trujillo estaban bien alejados no había carretera. Que la carretera transandina la construyó el general Juan Vicente Gómez. Entonces no teníamos manera de ir para ir para esos lados. A veces había que irse por Colombia. El 16 de agosto de 1888 ocurrió eso interesante que cambió la historia de la medicina venezolana. El presidente Juan Pablo Rojas Paul, asesorado por el doctor Calixto González era el último de los alumnos de José María Vargas que quedaba vivo. O sea, Calixto González fue alumno de Vargas. Entonces, asesorado por Calixto González, decreta la construcción
hospital general para hombre y mujer y para Caracas. O sea, un lugar que sea exclusivamente para un hospital. Y entonces, bueno, se decreta la construcción del hospital que después se llamó Hospital Vargas, en honor a José María Vargas, quien es el padre de la medicina venezolana. Entonces, cuando se decreta ese hospital, un hospital grande que iba a servir de sede para la universidad, que iba para formar médicos, era un hospital muy grande para la ciudad de Caracas. Sin embargo, se necesitaban los médicos ya formados también para que pudieran ejercer en ese hospital, porque nada hacíamos con un gran hospital si no teníamos el personal capacitado para este nuevo hospital, que es el Hospital Vargas. Este es el Hospital Vargas a principios del siglo, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, al lado de las faldas del Ávila. Hoy en día esto está lleno de muchos ranchos y cerros, pero en ese momento era solamente lo último que quedaba al final de las faldas del Ávila, era el Hospital Vargas. Esto fue construido sobre los cementerios de Pórtico Apolinar y Las Mercedes. Ve que el Hospital Vargas, los que somos del Vargas decimos que eso es el Campo Santo porque fue construido sobre el cementerio. Con el Hospital Vargas se inició una nueva etapa de la medicina venezolana. Venezuela entraba a la modernidad y debía preparar a los futuros galenos que impartirían las clases en esta nueva etapa científica. O sea, tenemos un gran hospital, pero necesitamos gente en ese hospital que esté bien formada. Entonces, el 31 de julio de 1889, fue decretado que un médico fuera a París para formarse en microscopía, bacteriología, histología normal y patológica y fisiología experimental y recibir una pensión de 600 bolívares mensuales. O sea, 600 bolívares era un realero. Con 600 bolívares mensuales usted podía vivir en París. Imagínense ustedes qué interesante esa época, ¿no? El doctor Calixto González convence a José Roque Hernández para que acepte la beca y se dirija a París. El 31 de julio de 1889, mediante el decreto presidencial, le fue encomendada la responsabilidad de prepararse para poder introducir la medicina moderna en Venezuela. José Roque Hernández ya como médico que se va a estudiar a París para especializarse. Entonces, sus profesores, nada más que Charles Robert Richter, ¿ok? El doctor José Hernández ya se encontraba en estudios en el laboratorio de Charles Robert Richter, premio Nobel de Medicina en 1913, profesor de Fisiología Experimental de la Escuela Médica de París, y quien a su vez había sido colaborador de Edmond Jules Marie y discípulo del sabio Claude Bernard, máximo exponente de la medicina experimental en Francia. O sea, nada más y nada menos que estaban enseñando puro cuarto bate José Gregorio. O sea, un alumno de Claude Bernard estaba enseñando a José Hernández y después este mismo alumno ganaría posteriormente el premio Nobel de Medicina. Y después estudió histología y embriología con Matías Duval, que es hijo de él. El doctor Hernández ha trabajado asiduamente en mi laboratorio y ha aprendido en él la técnica histológica y embriológica. Me considero feliz al declarar que sus aptitudes, sus gustos y sus conocimientos prácticos en esta materia hacen de él un técnico que me enorgullezco de haber formado. De hecho, se dice que Matías Duval quedó tan contento con José Gregorio que le ofreció que se quedara en París en su laboratorio como su asistente para luego después ser el director de ese laboratorio. Pero José Gregorio era un hombre tan íntegro y él tenía ese sentido de ver patriótico, de que le estaban pagando a la universidad una beca, el país una beca, confiando en él, que él no se quedó en París, sino que volvió a su pueblo, cosa muy distinta que pasa hoy en día, que la gente se forma en Venezuela y después se va del país. Él se formó en Venezuela, hizo posgrado en otra parte para regresar a su país para dar lo que había aprendido. También participó en su formación el eminente Isidoro Strauss, quien había sido discípulo de Emily Rose y Charles Chamberlain, quienes lo fueron a su vez de Louis Pasteur, todos ellos precursores de la bacteriología. Entonces, tú sabes lo que es que José Gregorio fue alumno de los alumnos de Louis Pasteur, que fue el precursor de la bacteriología en el mundo. Entonces, evidentemente, José Gregorio tuvo los mejores maestros en París. Terminado sus estudios en París, solicita permiso y se traslada a Berlín para estudiar histología, anatomía patológica, a su vez que inicia un nuevo curso de bacteriología. En el año 1891, antes de regresar a Caracas, se traslada a Madrid y entabla relaciones con Santiago Ramón y Cajal, padre de histología, con quien completa su formación. Ramón y Cajal fue después Premio Nobel de Medicina en 1909 por su famoso trabajo La doctrina de la neurona, Santiago Ramón y Cajal.
Realmente tuvo excelentes profesores, nuestro gran profesor José Gabriel Hernández. ¿Qué pasó? Cuando culmina sus estudios, Hernández regresa a Venezuela a fin de ingresar como profesor de la Universidad Central de Venezuela y trae de Europa valiosos equipos médicos al Hospital Vargas. Esto es un dibujo del camino de los españoles. José Gabriel pudo haber venido, habían dos maneras de regresar a Caracas de La Guaira. Uno por el camino de los españoles y otro por el ferrocarril Caracas-La Guaira, que llegaba, se agarraba en Maputo y llegaba a Cano Amarillo. Esto es el camino de los españoles en la época y este es ferrocarril Caracas-La Guaira. Cualquiera de los dos pudo haber utilizado. Esta es la Caracas donde regresó José Gabriel Hernández. Esto que está acá es el Palacio Miraflores o la Casa de Luisa Jacinta. Esto es Caño Amarillo. Este es el Arco de la Federación, que está allá en la planicie. ¿Okay? Esto que ustedes ven aquí atrás es la Iglesia de la Santísima Trinidad, que después se convirtió en el Panteón Nacional. Esto que está acá es la Iglesia de las Mercedes, que está más o menos cerca del Panteón Nacional, que era la Iglesia de la Santísima Trinidad. Esto que está acá es la Iglesia de Altagracia. Esto que ven aquí, chiquitico, esto se llama la Logia Masónica en la esquina de Maturín, la fundó Antonio Guzmán Blanco. Esta es la Iglesia de Santa Capilla y esta que está acá es la Catedral de Caracas. Qué belleza Caracas de esa época. Solamente son los monumentos y las iglesias lo que resalta sobre los techos rojos. La misma ciudad de Caracas, aquí tenemos esto que está acá es la Universidad Central de Venezuela con sus dos torres. ¿Okay? Esta es la UCB, donde estudió José Gabriel Hernández. Aquí está el Capitolio. ¿Okay? El Capitolio, esta es la Catedral de Caracas. ¿Okay? Y todavía tiene, sí, todas las torres. Esto fue antes del terremoto de 1909. De 1900, disculpe. Terremoto donde saltó Cipriano Castro desde un balcón. Esta es la foto, ya la vimos. ¿Okay? Muy bien. El 5 de noviembre de 1891, por decreto Raimundo Andosa Palacio, el presidente de la República, se crea en la UCD los estudios de histología normal y patológica, fisiología experimental y bacteriología. O sea, el presidente de la República creó los estudios médicos o sea, se creó esas cátedras. Y pusieron a José Gregorio, por supuesto, frente a esas cátedras porque se había formado para ello. El 6 de noviembre de 1891, el rector de la Universidad Central, el doctor Elías Rodríguez, juramentó como profesor universitario al doctor José Gabriel Hernández Cisneros y lo puso al frente de las mencionadas cátedras y de laboratorios respectivos. Es así como fue creada la primera cátedra de bacteriología en América. O sea, desde Alaska hasta la Patagonia, la primera cátedra de bacteriología que hubo aquí en América fue en el año 1891 y fue creada por José Gabriel Hernández. O sea, ni siquiera Estados Unidos tiene una cátedra de bacteriología. Y el otro día teníamos la primera cátedra. Entonces, aquí en esta cátedra, Hernández introdujo la enseñanza del uso, el manejo del microscopio, así como las técnicas de estudios de tejidos, cultivos de microbios, iniciándose la etapa verdaderamente científica en Venezuela, el microscopio 6 que usaba José Gabriel Hernández en aquella época. Con la llegada de José Gabriel Hernández a Venezuela se instala el primer laboratorio de fisiología experimental. O sea, primera vez que comienzan los estudiantes a experimentar en fisiología. También fue creada la primera cátedra de bacteriología en América Latina con el uso de microscopio en el año 1891. Como dijo el doctor Escalona, sí conocíamos el microscopio. Lo que pasa es que José Gabriel lo implementa para los estudios, para que los estudiantes de medicina practiquen con microscopio. O sea, la idea de José Gabriel es que no fue el que trajo el microscopio, si bien es cierto es eso, fue el primero que utilizó el microscopio como herramienta de enseñanza en la Universidad Central de Venezuela. Es importante señalar que con la llegada de Hernández, los estudiantes de medicina de esa época adquirieron conocimientos de la técnica histológica al ser incluida en el programa de histología, cuyo primer tema versaba sobre técnica general, se exponían los reactivos, métodos histológicos y conservación de preparaciones. Yo tengo que comentar algo. Yo soy egresado de la Escuela Racetti, pero trabajo en el Vargas. Y yo les voy a comentar. Tiene ya más de 100 años de cátedra de histología, por supuesto, con la que José Gabriel Hernández, y sigue siendo la primera clase, la clase inaugural, la misma clase que daba José Gabriel Hernández, que eran las técnicas histológicas y cómo se preparan los cultivos. O sea, realmente eso es fascinante que en 100 y pico de años, en la primera clase sigue siendo la misma, la que dijo José Gabriel Hernández.
Como docente se caracterizó por dar y comprender la importancia de su aula, demostrando tener un dominio de sus conocimientos y una gran autoridad fundamentada no solo en el conocimiento, sino en los sólidos principios éticos y morales. Él consideraba que para ser un buen médico y docente había que estar al tanto de los avances de la ciencia, por lo que en su biblioteca no faltaban los libros y revistas más actualizadas de países como Francia, Alemania y otros. Entonces, José W. Hernández era una dulzura con sus pacientes, pero con sus alumnos era un hombre severo y rígido. De hecho, su mismo estudiante decía, el doctor Hernández no acepta ni burlas ni chistes. Una vez él le dijo a un estudiante, bachiller, ¿cuál es su profesión? Y el estudiante le dijo, soy estudiante. Y José W. le dijo, entonces, ¿por qué usted no ejerce? A otra vez le dijo un estudiante, ¿qué edad tiene usted? Dijo, 18, profesor, parece que tuviera 5. Y una vez un estudiante que estaban viendo, haciendo conteo de glóbulos rojos por microscopio, y se equivocó con mucho, no contó bien los glóbulos rojos, José Hernández le dice, mire, en las noches, en la escuela de lotería, dan clase de matemáticas, tome un curso para que aprenda a contar. Era muy severo, era muy rígido, y para pasarle a José Hernández había que estudiar. Eso sí, si usted no estudiaba, usted no pasaba. O sea, ese hombre era fuerte, era excelente profesor, daba mucha materia, pero era severísimo como profesor. Y claro, los estudiantes lo querían mucho porque les enseñaba, pero por un lado era eso y por otro lado era de los profesores muy estrictos que había, muy puntual también. Una vez un gran palo de agua y Julio llegó emparamado a la clase y así mojado dio la clase. Me hace usted la talla de hombre y de profesor que era José Eduardo Hernández, que precisamente los estudiantes lo admiraban y lo respetaban por su manera de ser, por lo duro, por lo rígido, por lo disciplinado que era como profesor el doctor José Eduardo Hernández. De esa manera era un gran profesor, por eso es que estamos enfocando al profesor. Como José Eduardo Hernández se crearon estas cátedras, como ya les dije, la histología, patología, la cual derivó de la clase de anatomía patológica y fue el impulsor de la medicina experimental en Venezuela. De hecho, el Instituto de Medicina Experimental se llama así, se llama doctor José Hernández, que está en la Universidad Central de Nación Universitaria. Esto que está acá es el Instituto Anatómico de San Lorenzo. Este Instituto Anatómico fue inaugurado en el año 1911 por Luis Racetti. Era porque se mudaron, la cátedra de anatomía, de histología, se mudaron para este instituto. Y aquí José Gregorio se mudó desde la Escuela de San Francisco, la Universidad de San Francisco, el de San Francisco, hasta el Instituto Anatómico que estaba enfrente del Hospital Vargas. Y aquí, en este lugar que estoy diseñando en este momento, estaba el laboratorio de José Gregorio Hernández. Aquí él daba las clases de histología y bacteriología y tenía su laboratorio. Y de este lado estaba la parte del auditorio y donde daba clases Racetti de anatomía. Este instituto fue demolido en el año 1959 para construir lo que es la actual Escuela Vargas. O sea, nuestra Escuela Vargas está sobre los restos del Instituto Anatómico. Esta es la Plaza de San Lorenzo que aún se conserva allí en la Escuela Vargas. Es considerado el impulsor y pionero de la verdadera docencia científica y pedagógica en Venezuela, basada en lecciones explicativas, observación de fenómenos vitales, la experimentación sistemática, practicada desde la vivisección del laboratorio. Era tan ético que cuando hacía la vivisección, que es disecar a un animal vivo para ver cómo funciona su órgano, le daba anestesia a los pacientes. O sea, él no permitía que ningún animal sufriera. Pero los animales, claro, por supuesto, posteriormente se sacrificaban, pero cuando los abrían para ver el funcionamiento del corazón, de los pulmones o de cualquier otro órgano, les daba anestesia con éter o cloroformo para que el animalito no sufriera nada. No permitía que sufrieran los animales. Era un hombre de un gran corazón. En el año 1893 se celebra en Washington el primer Congreso Médico Panamericano. José Hernández asiste y presenta el trabajo Los glóbulos rojos en diferentes latitudes realizado en su laboratorio de la UCB. Como ya dijo el doctor Pedro, este trabajo fue revolucionario porque él habla de que los glóbulos rojos van a variar dependiendo de las latitudes. Una cosa que sabemos nosotros
es que, por ejemplo, la gente del páramo, como la presión parcial de oxígeno es mucho menor que la presión parcial a nivel del mar, sabemos que los niñitos del páramo desarrollan una policitemia compensadora, o sea, hay un aumento de la eritroproyectina y aumentan los glóbulos rojos, y por eso se ponen a los cachetes rojitos. Un niñito del páramo fácil puede tener 18 hemoglobina, ¿ok? Y hasta 50 de hematocrito, pero cuando llega a Caracas, lleva un tiempo que acá va bajando la hemoglobina hasta que más o menos se normaliza. Entonces, él es un precursor de lo que tiene que ver los glóbulos rojos con las latitudes, o sea, con los diferentes lugares donde está, y eso hoy en día ya sabemos que es por las presiones parciales de oxígeno. En aquel momento no se sabía, pero José León Hernández lo descubrió, lo intuyó, y fue un trabajo precursor para todas estas cosas que estoy comentando. Como profesor de teología, fisiología, experimental parasitología. Escribió libros, textos y artículos científicos. Era un docente muy puntual y estricto, el cual no aceptaba ni bromas ni adulaciones. No le gustaba que le adularan y no le gustaba que le hicieran bromas. ¿Okay? Él era en la cátedra muy serio. Claro, en la vida personal era una persona muy íntima, le gustaba su familia, y como dijo el profesor Escalona, le gustaba bailar, andaba incluso con camisas de cuadritos, tocaba el armonio, tocaba violín, cantaba. En el año 1906 publica Elementos de Bacteriología, el primer texto de bacteriología producido y editado en Venezuela. Esta obra fue usada por muchos años como texto oficial de la cátedra de bacteriología. Luis Rasetti dice de este texto, en 194 páginas están expuestas la teoría general de la bacteriología, la técnica bacteriológica y las enfermedades microbianas del hombre y de los animales en un lenguaje claro y en forma sintética y didáctica. Lo importante es que José Gregorio escribió, como yo le digo a mis estudiantes, escriban, publiquen, produzcan. Una universidad que no produce es un liceo. Las universidades tienen que producir conocimiento. Y José Gregorio Hernández es un universitario cabal. Él publicó libros de bacteriología para las nuevas generaciones, así como Vargas publicó textos de cirugía, y así como Rasetti publicó textos de anatomía. Se declaró siempre creacionista, adversario de la teoría evolucionista, cuyos postulados por demostrativos que fueran no se toman nunca como válidos, ni como verdades dogmáticas. Con arraigada vocación religiosa y adscrito fielmente a la tradición bíblica, descartó siempre como válidas las teorías evolucionistas que postulaban la transformación constante de las especies. Entonces, sabemos que José Gregorio era creacionista y abiertamente creacionista, defendía la teoría creacionista en contra de la evolucionista, que lo tenía su amigo Rasetti. Esas discusiones a finales del siglo XIX y principios del siglo XX debieron haber sido muy sabrosas, porque no fueron nada más aquí en Venezuela, fueron en todo el mundo, el creacionismo contra el evolucionismo. Entre sus diversos aportes, introdujo el microscopio y enseñó su uso y manejo. Cultivó y colorió microbios e hizo conocer la teoría de Virchow. Fue también un destacado fisiólogo y biólogo, pues conocía a profundidad las ciencias básicas, física, química y matemática. Aquí está el microscopio 6900, es el microscopio empleado por nuestro José Gregorio Hernández, un microscopio de luz. No necesita todavía electricidad para el microscopio, sino que con la luz solar y con este espejito podemos enfocar la luz y ver los diferentes elementos. La metodología científica sobre la cual edificó su labor fue la de la experimentación. Comienza por comprobar los hechos aprendidos en la teoría, contrastando teóricamente los resultados obtenidos por él con los resultados obtenidos en escuelas extranjeras. ¿Qué pasa acá? Aquí fue algo muy importante, porque la UCB, antes de la llegada de José Gregorio Hernández, lo que hacíamos era leer libros y repetir lo que habían escrito en el libro, pero él no, él dice, vamos a experimentar. Vamos a nosotros crear, cultivar, crear conocimiento. Y entonces los estudiantes comenzaron a experimentar y ver sus propias conclusiones experimentando. Y de esa manera se salieron los grandes maestros, como por ejemplo Pepe Izquierdo, que fue alumno de José Hernández, y bueno, y otros un pocotón de, bueno, el bachiller Rafael Rangel fue alumno de José Hernández, que me enseñó muchas técnicas históricas y bacteriológicas a José Hernández. El doctor Hernández inicia en enero de 1916 su última etapa como docente en la Escuela de Medicina Oficial en la esquina de San Lorenzo. Durante este periodo se desempeñó como titular de las cátedras de histología, fisiología experimental, bacteriología, parasitología, hasta su fallecimiento.
Esto fue cuando el general Gómez cerró la Universidad Central de Venezuela y creó la Escuela Oficial de Medicina, que era una escuela que era por el gobierno y no por la Universidad Central. Este es en la Escuela de San Lorenzo y creo que que está aquí es Pepe Izquierdo, José Izquierdo. Esta es la foto que se llama Los Médicos de San Lorenzo. En el año 1904 se creó la Academia Nacional de Medicina y el 11 de junio se procedió a su instalación con los profesores de la Facultad de Medicina de la UCB. El doctor José Gregorio Hernández ocupó el sillón número 28 de la Academia Nacional de Medicina. Esta es una foto donde podemos ver aquí al profesor Luis Racetti, al doctor, no, disculpe, este es Santo Aníbal Dominici, Luis Racetti, José Gregorio Hernández y Francisco Antonio Richter. Esto es frente a la estatua de Vargas, esta es la Universidad Central de Venezuela, esta es la estatua de Vargas. Durante el bloqueo de las costas venezolanas por parte de Alemania e Italia, José Gregorio Hernández fue el primero en enlistarse para pelear contra las potencias extranjeras. Eso fue Cipriano Castro cuando hubo el bloqueo en el año 1902 y José Gregorio se enlistó porque iba a pelear contra potencias, era muy patriota. Muy apreciado por sus pacientes, su fama de médico se extendió por toda Caracas. Los más notables de la época se veían con él. Sin embargo, jamás abandonó su consulta a los pobres. Los pobres tenían la consulta a los pobres que, como el doctor Pedro Escalón, le cobraba 5 bolívares en su consultorio, que era en su casa, pero a los agentes de mayor dinero los iba a ver, él hacía visita a domicilio. A gente de poder hacía visita a domicilio y los pobres iban a su consulta. Era un muy buen médico y evidentemente lo solicitaba toda la sociedad caraqueña por ser tan excelente médico. Esta es la foto que yo les quería comentar, que también la confunden con José Hernández. Este que está acá es el actor Américo Montero, y esta belleza que está acá se llama Susana Duin, ¿okay? Quien fue la primera Miss Mundo. Este es un fotograma de la serie de Radio Caracas Televisión llamado José Gregorio Hernández, que interpretó muchos años Américo Montero. Esto sí es hecho, esta foto sí está hecha en el Hospital Vargas. Lo único real ahí es el Hospital Vargas, que fue donde trabajó José Gregorio Hernández. El resto, bueno, el actor Américo Montero y Susana Duin. Esto es José Gregorio Hernández, diferentes pinturas. Bueno, su parte religiosa, que en el año 1908 solicita jubilación para ingresar al seminario para seguir vocación religiosa, y llega el 16 de julio de 1908 a la orden de San Bruno en la Escartoa Fareita, en Italia, y su nuevo nombre fue Fray Marcelo. Aquí se juramentó como fraile, pero el problema de él era que la salud era muy frío allá en la Escartoa Fareita, y a él le dio neumonía y tuvo que regresarse. Después llegó a Caracas y en el año 1909 ingresó al Seminario Metropolitano de Caracas para estudiar teología y ordenarse sacerdote, pero los estudiantes universitarios públicamente empezaron a presionar para que volviera a las aulas y tuvo que volver a las aulas. Y el 1 de octubre de 1912, el gobierno general Juan Vicente Gómez decreta el cierre de la universidad. Todos los dictadores están en contra de la universidad. La universidad ha sobrevivido y los dictadores toditos están muertos, todos los que se han metido con la universidad, ya que ésta se había vuelto en contra de su régimen. Sin embargo, restablece su actividad docente en el año de 1916 tras la fundación de la Escuela Médica Oficial que funcionó en el Instituto Anatómico, lo que yo les dije hace rato. El 19 de julio de 1913 viajó a Roma para internarse, esta fue la tercera vez que trató de ser sacerdote, internarse del Colegio Pío Latinoamericano, pero a comienzos de 1914 un ataque de pleuresía provocó su salida del instituto. En Milán le diagnosticaron tuberculosis y tuvo que regresar a Venezuela. Menos mal que regresó a Venezuela porque recuerden que en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial en Europa, fue la Gran Guerra. Y bueno, se salvó de eso. Entonces, él adquirió tuberculosis y tuvo que regresar a Venezuela porque su salud estaba muy crítica, muy mermada, y recuerden que esos países son muy fríos y el clima no ayuda a la mejoría de la tuberculosis. Inició en Venezuela y la UCB la revolución pausteriana y plantó la cátedra de fisiología experimental con los métodos Claude Bernard, fundamentado en la medicina experimental, haciendo en todo sentido la palabra una escuela. Él creó una escuela. La UCB fue una escuela, aparte de lo que es fisiología experimental, anatomía patológica, histología, bacteriología, microbiología, parasitología. Eso, José Hernández lo trajo de París y creó esas cátedras, las creó él de su obra y su mano, y fue el precursor de todas estas cátedras, el creador y precursor de estas cátedras,
y de la medicina experimental en Venezuela. O sea, que el médico tiene que experimentar. El médico no se puede quedar solamente con lo que le dice, tiene que experimentar, estudiar, investigar. Descrito como un hombre blanco, delgado, de 1,60 metros, de estatura elegante y bien cuidado, quien tocaba piano y armonio y violín, persona así ingenua, que se pintaba el cabello y el bigote con un tinte a base de quina. Era normal, era parte de la cultura que los hombres se pintaran el cabello, no era algo raro. De hecho, en las bodeguitas, en las farmacias, en las quincallas, vendían la quina para que los hombres se pintaran el bigote y se pintaran el cabello. De amplia cultura general y científica, hablaba y escribía en latín y francés, inglés y estaba aprendiendo alemán. Las publicaciones más importantes sobre el número de glóbulos rojos en la Gaceta Médica de Caracas, sobre la angina de pecho de naturaleza paludosa, lecciones de bacteriología, lecciones de anatomía patológica, de la pulmonía simple o grupal, de la nefritis a la fiebre amarilla, nota preliminar acerca del tratamiento de la tuberculosis por Mongrel, elementos de bacteriología, elementos de filosofía y las obras completas que fueron compiladas por Fermín Vélez Bouza, publicadas en 1968. Un libro excelente, esas obras completas de el 19 de junio de 1919, justo el día de su aniversario de su graduación de médico, José Hernández estaba en su consultorio, en su consulta privada. Dicen que al salir fue a la botica de la cuadra para comprar unas medicinas que necesitaba una vieja mujer. La historia señala que Hernández salió de la botica con premura y cuando iba a cruzar la calle fue arrollado. Esto es una representación de que fue arrollado por este tipo de modelo. Este que está acá es el croquis que hicieron los fiscales de tránsito, los policías de esa época, de cómo fue el accidente. Este es el acta de función de José Hernández y este es el expediente número 32 del accidente. Fue el accidente número 32 de tránsito de Venezuela. El número 32, muerto, doctor José Hernández, fecha 29 de junio de 1919. ¿Okay? Esto es que fue un duelo general. Incluso el general Juan Vicente Gómez decretó 3 días de duelo, pero igualito así no hubiese decretado, la gente se volcó a la calle porque fue un gran sentido. O sea, fue una manifestación espontánea de los estudiantes, del pueblo, de todo, para que José Gregorio, porque José Hernández había fallecido. Están llevando el ataúd. José Gregorio Hernández fue velado en el Paraninfo de la UCB, donde se graduó de médico, en el Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela. Ahí fue donde fue velado José Gregorio Hernández y de ahí fue trasladado hasta el Cementerio General del Sur. Había una carroza fúnebre esperándolo para llevarlo, pero no lo dejaron, impidieron que la carroza, jamás metieron el féretro de la carroza a su fúnebre. Fue llevado en hombro desde San Francisco, donde estaba la Universidad Central de Venezuela, hasta el Cementerio General del Sur. O sea, él lo llevaron en hombros, todo el camino, en hombros por todo el pueblo. Nunca estuvo en la carroza. Aunque estaba la carroza para trasladarlo hacia el cementerio, jamás permitieron, el pueblo no permitió que el cadáver llegase hacia la carroza. Aquí están todas las manifestaciones y el Universal lo está reseñando. Son las coronas. ¿Okay? Esto es toda la calle que está por la universidad, que está acá es la Universidad Central de Venezuela. Están esperando en el centro, desde acá en la universidad, desde la esquina de San Francisco, de la esquina de la Bolsa, y vienen por acá todo el cortejo fúnebre con todas las coronas acá. Esta es la Universidad Central, aquí en el Paraninfo, aquí arriba, están siendo velados José Paraninfo de UCB. Esta es otra foto donde está la Universidad Central, todo el pueblo saliendo, cortejo fúnebre que salió de aquí desde donde se ve la torre, de las torres de la UCB. Este es otro. Esta es la iglesia de San Francisco. Esta es la Universidad Central. Y aquí arriba, estas cortinas que ustedes ven aquí arriba abiertas, este es el Paraninfo. Aquí estaba el cadáver, el féretro. La gente desde aquí, desde el Claudio, lo sacó en hombro hasta que lo llevó al cementerio del Sur. El cementerio del Sur, inaugurado en el año 1876. Aquí fue enterrado José Gregorio Hernández y sus restos permanecieron hasta el año 1975, cuando fueron trasladados sus restos a la iglesia de la Candelaria, donde permanecen hoy en día. Cementerio General del Sur.
Esto es las palabras que dijeron, eso fue un gran acto. Racetti, Rique, muchísima gente habló durante el acto del entierro del doctor José Gregorio Hernández. Vamos a ver si esto me sale. Este es un video de una obra más, El Venerable, de RCTV. Esto dura solamente 1 minuto. Este es Mariano Álvarez, que hacía el papel de José Gregorio Hernández. Mariano Álvarez, actor venezolano ya fallecido. Por cierto, eso de pocas horas después morir en el Hospital Vargas es falso. Como José Gregorio murió en el acto. Tuve la oportunidad de hablar con Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, quien estuvo en la exhumación de los restos mortales de José Gregorio Hernández el año pasado, y me indicó que la fractura era tan severa, la fractura de cráneo, y fue fractura de base de cráneo, que hasta fracturó la mandíbula, o sea, de lo severo que fue el golpe, que era imposible que llegara vivo. Pues esa fractura de base de cráneo probablemente murió en el acto, murió del golpe, porque realmente a él lo que lo mató fue la caída, no el carro, sino la caída cuando perdió el control y cayó la cabeza sobre el escalón de la acera, y ahí se fracturó la base del cráneo. Bueno, en el año 1947, el Instituto de Medicina Experimental del UCB, por disposición del Consejo Universitario y del Congreso de la República, recibe el nombre de Instituto de Medicina Experimental Dr. José Hernández, y está destinado fundamentalmente a las labores de investigación, perfeccionamiento de enseñanza, promoción y restitución de la salud, doctrinas que Hernández, desde su inicio en la medicina, promulgó y ejemplificó. Este es José Hernández, que es la placa que está en el Instituto de Medicina Experimental Nación Universitaria. Entonces, con esto creo haber concluido lo que fue nuestro excelente profesor de la universidad, profesor formador de generaciones, creador de cátedras médicas y de la medicina experimental, doctor José Gregorio Hernández. Esto es donde está enterrado actualmente, allá en la iglesia de la Candelaria. Está enterrado el doctor José Hernández, y donde, bueno, mucha gente le rinde culto. Muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir pantalla y estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Daniel Sánchez Silva. Ambos expositores han estado brillantes, nos hemos dado banquete hoy, los médicos de José Gregorio Hernández. Tiene razón el doctor Pedro Escalona. El doctor José Gregorio Hernández es un precursor de la medicina interna, si se quiere, más que microbiólogo, es todo lo que queremos ser los internistas. Se dice prácticamente, por todo lo que hemos visto, existe un antes y un después de la medicina venezolana, de la Universidad Central de Venezuela y de la ciencia en sí, un antes y un después de José Gregorio Hernández. ¿Están de acuerdo los expositores con ello? Si me permiten, sí. Claro que un antes y un después de José Gregorio Hernández, pero escuchen bien. Quería recalcar que ese periodo, que va desde el año 1888, desde la fundación del Hospital Vargas, hasta 1911, que se llamó, que fueron 20 años, ¿okay? De 1911
91 con la Fundación Hospital Vargas, hasta 1911, con esos 20 años, fue una generación espectacular. No solamente José León Hernández, Pablo Costa Ortiz, Luis Racetti, Miguel Ramón Ruiz, José Francisco Risco, o sea, muchísimos médicos que estuvieron en el mismo lugar y fue algo maravilloso lo que ocurrió en Venezuela. Y el aporte de José León Hernández fue el aporte científico, el aporte de la medicina experimental. Sí, sí podemos hablar de un antes y un después. No solamente en la formación del médico venezolano, porque cambió todo con José León Hernández, sino en la misma medicina como tal, el enfoque que se le da a la medicina. Sí, estoy de acuerdo con eso. Tuvo la influencia eminentemente europea también. Se vio con los grandes, estudió con los grandes del momento, con el doctor Ramón y Cajal, estudió en París, era políglota, es un ser excepcional. Doctor Escalona, ¿quién recibe a José Gregorio Hernández en el Vargas luego de que arrollado? Se dice que estaban buscando al médico de guardia que fue el capellán del Hospital Vargas que le hace la extrema unción en ese momento. Sí, quien lo lleva al hospital es el mismo señor que lo atropella, que es el señor Bustamante, junto con otro señor amigo y lo reconoce. Un dato, el señor Bustamante, iba a ser compadre de José Gregorio Hernández, iba a bautizar un hijo. Cuando él lo toman, lo llevan en el carro, llega prácticamente fallecido, ya él había muerto. Lo recibe el padre, un cura, y de inmediato se hace presente el doctor Luis Racetti. Era que Luis Racetti verificó pues, el fallecimiento. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo por el chat. Los que tengan miedo escénico pueden levantar la manita, escribirlo por el grupo. La doctora Liadán Marriba está saludando desde Nueva York. Pregunta el doctor Francisco de Rienzo, cualquiera de los expositores. Brillante la revisión bibliográfica histórica, nos hemos dado banquete con eso, cosas que no sabíamos. ¿Existe un protocolo de autopsia del doctor José Gregorio Hernández? Lo que hemos leído ahora con la beatificación y la exhumación que hubo de los restos de José Gregorio Hernández, que en una vez presentamos y conversamos con el doctor López Loyo, se identifica allí las lesiones que ya describió el doctor Daniel Santos en forma muy magistral, de la fractura de cráneo y la fractura de la mandíbula, o sea, el maxilar inferior como consecuencia del traumatismo. Se vieron más lesiones actuales que en el momento de la muerte. Ahora, cuando hubo la beatificación y hubo la exhumación. Tenemos varios datos allí. El tórax, un tórax aumentado en diámetro anteroposterior, como el paciente enfisematoso. Una lesión en el calcáneo que lo hacía cojear un poco. La fractura maxilar, la fractura de cráneo. Preguntan, ¿cuál era la faceta que más disfrutó el doctor José Gregorio Hernández? ¿Médico o profesor? Mira, fíjate bien, yo no me quiero comparar con el doctor José Hernández, pero, por ejemplo, a mí me gustan mucho ambas cosas. Me gusta ser profesor y ser médico. Yo soy anestesiólogo y soy intensivista. Disfruto mucho en la terapia intensiva enseñando a mis residentes terapia intensiva. Y disfruto mucho en escuela de medicina. Yo creo que él disfrutó las dos. Yo pienso que cuando tú disfrutas las cosas, las haces bien. Yo creo que él hizo las cosas bien las dos. Él como médico, él no buscaba reconocimiento, que él era un hombre muy humilde en el sentido de que la casa que él tenía, él se la regaló a su hermana cuando se fue a las Cartujas, porque él vendió todo. Él se quedó sin nada y le regaló la casa. Cuando él regresa a las Cartujas, porque estaba enfermo, él vivió con su hermana entonces, en la casa que era de él, pero que ahora era de su hermana. Y allí monta el consultorio. Entonces, en un anexo a la casa monta el consultorio y él le encantaba ser médico. Le gustaba eso. Él era un hombre que le gustaba tanto eso y al mismo tiempo le gustaba enseñar.
y era muy severo, profesor. O sea, esa imagen del santo no era como profesor era un hombre. Mira, yo tengo una cosa, aquí le hubiesen sacado un video a José Gregorio y el fiscal lo hubiera hecho por maltrato a esta generación de cristal. Oye, oíste, porque cuando le dijo, mire, usted busque, usted no sabe, busque una escuela de matemáticas, porque usted no sabe ni contar los números. O sea, realmente creo que le hubiesen sacado un video a José Gregorio Hernández ahorita denunciándolo por maltrato a los estudiantes. Bueno, Un dato, una comparación de lo que sucede ahora con la epidemia que hemos pasado todos y la epidemia de 1918, la gripe española. Uno se pone a leer y dice, bueno, siempre ha habido el conflicto de los médicos con la parte política, porque las pautas que dio, por ejemplo, en este caso, el Ministerio Popular para la Salud y ese poco medicina que inventaron, que las cuotas, etcétera, etcétera, eso lo sufrieron Luis Racetti, José Gregorio Hernández, porque ellos daban la parte científica y el ministerio en esa oportunidad también daba otra terapéutica. Tanto es así que en una entrevista le hacen a José Gregorio Hernández, un periodista se le acerca, y ellos están luchando contra la epidemia y ponían una bandera blanca donde había un paciente con la enfermedad de la gripe española para que la gente no se acercara. Y llegó y le preguntó, ¿y usted, doctor José Gregorio, lo de la epidemia? Entonces él dijo, mire, aquí en Venezuela hay más muertos por hambre que por la misma epidemia. Bueno, y ustedes saben lo que le costó eso con Juan Vicente. De manera de que fue un hombre con mucha energía, así como dice el doctor Sánchez, que era un profesor enérgico, también era enérgico en sus posiciones. Nunca le tuvo temor a esa parte. bueno, los carabobeños somos privilegiados, especialmente en Puerto Cabello, doctor Escalona, porque en ese interín de esos viajes, el doctor José Gregorio Hernández pasó por Puerto Cabello, ¿cierto? Y no le gustó. Sí. No le gustaron dos cosas de Puerto Cabello, sobre todo en el segundo regreso. Él estuvo 2 días, porque él estuvo 2 días allí, después se detuvo en el hospital de Curazao casi 2 días y después en el de Maracaibo. Y él criticó en las cartas que le escribía a su amigo Santos Aníbal Dominici. Un paréntesis, Santos Aníbal Dominici, como dijo el doctor Daniel, también fue rector. El hospital de Carúpano tiene el nombre del doctor Santos Aníbal Dominici, porque era de allá. Y entonces él le dijo, no me gustó de Puerto Cabello 2 cosas. Una, la suciedad. Es muy sucio. Hay mucha suciedad en las calles. Y lo otro que no me gustó fue el sermón que dio el padre. Yo no sé de dónde lo sacó. Quería decir algo también de Puerto Cabello, que precisamente Puerto Cabello en el año 1908, cuando José Hernández se fue para las Cartugas, se fue por aquí, por Puerto Cabello. No se embarcó de la Guaira, sino se embarcó de Puerto Cabello para hacia Europa. Es porque la Guaira estaba cerrada, porque estaba en ese momento la epidemia de la peste bubónica. En el año 1908, la Guaira estaba cerrada. Cuando él se embarca en Puerto Cabello, estaba la epidemia de la peste bubónica y por eso es que sale por Puerto Cabello y no sale por La Guaira. Esa es una cosa. Y lo otro que quería comentar, no sé si llegaron a conocerlo, pero mi profesor y mentor, el doctor Daniel Santiago Bracho Ochoa, que fue durante muchos años, falleció el año pasado, profesor de Historia de la Medicina en la Escuela Vargas, y que fue un pilar fundamental en la historia de la medicina venezolana. El doctor Daniel Santiago Bracho Ochoa es nacido en Puerto Cabello. ¿Okay? Yo siempre decía cuando nos daba las clases que la ciudad más bella de Venezuela era Puerto Cabello porque a mí me había nacido ahí. Otro dato curioso es que además de que se pintaba los bigotes y se pintaba el cabello y usó zapatos de 2 tonos, porque a veces siempre sale con un traje negro y un traje blanco. Pero él cuando regresaba del extranjero traía su ropa moderna. Fue que comenzó a fumar, que él no lo hacía. Entonces su última etapa, sus últimos años, empezó a fumar. ¿Y qué pasó con la tuberculosis del doctor José Gregorio Hernández? Fue tratada en Europa, pero curó después. Sí, se curó.
Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? El foro. Pueden hacerla por el chat, pueden hacerlo levantando la manito y yo se la leo si tienen miedo. ¿No hay más preguntas? Bueno, le voy a dejar antes de culminar unas palabras a la doctora Maribel Baute, que iba a hablar, o la doctora Virginia Silva. La doctora Maribel creo que iba a hablar. Y luego, por favor, abran los videos de manera que tomemos la foto grupal para que nos quede el recuerdo de la conferencia. Buenas noches. La Junta Directiva de nuestro capítulo se siente inmensamente complacida de culminar esta jornada de hoy con mucho éxito y también de finalizar los eventos correspondientes a lo que denominamos ciclo de charlas. Galenos notables, nuestros médicos hablan de historia. No nos equivocamos en escogerlos a todos ellos, nombrados por la doctora Virginia Silva más temprano, y en el día de hoy nos correspondió escuchar al doctor Pedro Escalona y al doctor Daniel Sánchez en unas excelentes disertaciones sobre José Gregorio Hernández. Todos ellos escogieron al notable del cual disertaron y fue un mes absolutamente maravilloso, dejándonos con ganas de saber más de quienes no solo eran médicos, sino prohombres de la Venezuela que les tocó vivir. Nosotros, en el país actual, sorteamos obstáculos, falta de electricidad, fallas de internet, presencia de hackers, y hoy podemos decir con orgullo, lo hemos logrado. Con dedicación, esfuerzo y trabajo en equipo podemos sacar adelante la Venezuela bonita que todos queremos. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Unidos somos más fuertes. Felicidades a todos. Maribel Baute, directora de Comunicación y Divulgación de MUP Puerto Cabello. Gracias. Gracias, Maribel. Doctor Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. Nos seguiremos viendo por las redes de Médicos Unidos. Y bueno, doctor Escalona, hemos cerrado hoy con broche de oro, nos hemos dado un banquete académico hoy. Y yo creo que el mensaje queda claro, los médicos tenemos que volver a José Gregorio Hernández, tenemos que volver al doctor Vargas, como decía el doctor Soso Olavarría. No era el Día del Médico, era el mes vargasiano. Y ellos marcaron la pauta de lo que somos y hacia dónde debemos dirigirnos. En verdad que para Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Puerto Cabello, el capítulo Carabobo de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, al cual me honro en presidir, y la Academia de Historia del Estado Carabobo. Ha sido un placer para todos trabajar en equipo, son nuestras alianzas y como dice Maribel, es trabajo en equipo, no hay otra forma. Y bueno, para concluir, vamos a hacernos la foto de grupo. Abran por favor sus videos. Si quieren pueden abrir los micrófonos también. Vamos a dar micrófono. Gracias al abogado Benjamín, al escritorio jurídico Sabatino Pixolante, sin cuya ayuda no hubiese sido posible este ciclo de charla. Y bueno, ya veremos en qué se le ocurre a esta muchacha de Médicos Unidos de Puerto Cabello meternos otra vez y seguir disfrutando de esta academia. Muchas gracias a todos por dedicarnos parte de una noche que en su casa y lo hemos aprovechado de enriquecer nuestra parte académica. A todos los que han sido nuestros expositores, comenzamos con la doctora Miriam Marcano y fuimos pasando, nos vimos al doctor Sosa Lavarría, al doctor Guinán, y en verdad cada uno de ellos fue brillante su exposición. Es un trabajo difícil conectarnos en pandemia, pero nos hemos adaptado a los nuevos tiempos y donde sea que estemos, sigamos haciendo la academia, en verdad, por nosotros y por las generaciones que vienen. Ojalá que la generación de cristal entiendan eso, que el doctor José Gregorio Hernández era exigente y sigamos siendo exigentes para tener el país que queremos. Muchas gracias. Vamos a la foto. Si alguien quiere decir algo, los micrófonos van a estar abiertos. Y bueno, sigamos siendo Médicos Unidos de Venezuela. Pueden abrir. Vamos a la foto familia. Saluda, hola nena, ¿cómo están? Perfecto, tomando fotos. Tomen la foto. Oneida, bienvenida.
Doctor Francisco de Rienzo, ríase, que le están tomando la foto. Francia Escobino, Eloy Díaz, directivo del capítulo de la Sociedad de Medicina Interna, la doctora Luz María Santaella, presidenta del capítulo Puerto Cabello del Colegio Médico, la doctora Yarola Medina, tenemos conexión hasta de Nueva York, el doctor Osvaldo Guanche, que hicimos la conferencia con él, Inés Lebrun desde Chile. ¿Cómo estás, Inés? Médico internista y cardiólogo. Y bueno, para todos ustedes, muy buenas noches. Buenas noches. Doctor Miguel Bayón, estuvo en todas las conferencias. Muchas gracias por ese apoyo en el occidente de Carabobo. La doctora Vilma García de Puerto Cabello, también en todas las conferencias. Y bueno, muy buenas noches. Buenas noches, gracias a todos los presentes. Nos veremos el año que viene celebrando nuevamente el Día del Médico durante el mes, tal vez durante todo el mes de marzo, con nuevas iniciativas y con la participación de todos ustedes. Bienvenidos a Médicos Unidos de Venezuela.